Aprendo en casa desde el portal web para en los casa. niños de primer grado de primaria. Bienvenidos, niños y niñas, a la semana 29 con el título general que nos va a acompañar. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Semana 29, segunda clase del área de ciencia y tecnología. Alimentos saludables. ¿Qué necesitamos hoy? Lápiz, estuche de colores, tajador, borrador, hoja de reuso, el cuaderno de ciencia y tecnología, la ficha ¿Cuál es el origen de los alimentos?, disponible en la sección recursos de esta plataforma. En la actividad anterior explicaste por qué es importante consumir alimentos que favorecen el bienestar de tu cuerpo y propusiste acciones para comer más saludable en familia. Nuestra meta a conseguir es clasificar los alimentos según su origen. ¿Qué características o criterios debemos tener en cuenta para lograr la meta o propósito? Identificar de dónde se obtienen los alimentos y clasificar los alimentos según su origen. Te cuento la historia de Paola y su hermano Andrés. Paola vive en el campo con su hermano Andrés y su papá Isidro. Estas son algunas actividades que realizan juntos para obtener sus alimentos. Paola está ordeñando vaca, su papá está sacando las manzanas que ya están cultivadas, su hermano Andrés está recogiendo los huevos que las gallinas han puesto, su papá ha ido al sembrío de maíz y está retirando ya los maíces que ya han crecido. Ahora te pido que dialogues con tu familia y responde las siguientes preguntas. ¿Qué actividades realizan Paola Andrés y su papá Isidro? Ambos hermanos ordeñan la vaca, su papá cultiva manzanas, crían gallinas para que pongan huevos y cosechan maíz. Muy bien, están atentos. ¿Qué alimento Paola y Andrés obtienen de la vaca? La leche, la vaca les proporciona leche, que después pasará a ser queso y posteriormente esa vaca también será vendida su carne. ¿Qué recoge Andrés en la granja? ¿De qué se encarga Andrés? Andrés recoge huevos. ¿Qué animal pone huevos? Las gallinas. Muy bien, niños, están atentos. ¿Qué alimentos recoge el papá de Paola? El maíz, las manzanas. ¿De a dónde los extrae? De la chacra de maíz y también de la chacra donde ha cultivado las manzanas.
¿La leche y las manzanas se obtienen de la misma forma? No. ¿Por qué no? ¿Cómo se obtienen la leche y las manzanas? ¿Ya ordenaste tus ideas? ¿Puedes responder? ¿Por qué? Porque la leche lo provee la vaca. Es de origen animal. Y la manzana se cultiva, se abona, se riega y es de origen vegetal. Son distintas. La leche nos proporciona el animal y la planta nos proporciona la manzana. ¿Qué alimentos consumes con frecuencia? ¿De dónde salen estos alimentos? Responde después de haber conversado con tu familia mediante un audio. Escribe tu pregunta inicial. ¿Cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? ¿Todos los alimentos se obtienen de las plantas? ¿Los alimentos se obtienen de los animales, plantas y minerales? ¿Los alimentos solo se obtienen de los animales y las plantas? ¿Cuál sería tu respuesta? Colocamos un check. Bien, esa es tu respuesta. Por el momento, piensa en cómo puedes hacer para saber si lo que acabas de marcar es correcto. Observar imágenes de diferentes alimentos en libros, láminas o revistas. Preguntar a mis familiares. Buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. La respuesta completa la tendremos al final de la sesión. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta inicial es correcta? Te invitamos a realizar las siguientes actividades para responder la pregunta inicial. Observa las imágenes de los alimentos y señala de dónde se obtienen. A ver. Vemos primeramente la planta. Es la planta de tomate. De la planta de tomate se obtiene el tomate. ¿Qué más? La gallina, aparte de proporcionarnos huevos, también nos proporciona su carne blanca. Y por último, la vaca nos proporciona su carne de res. Muy bien, tenemos ahí alimentos de origen animal y vegetal. El origen de los alimentos. Todos los alimentos tienen su origen. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes. Los nutrientes permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades diarias, como estudiar, caminar, correr, saltar, etc. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de salud y evita que nos enfermemos. Los alimentos pueden ser de origen animal, vegetal y mineral. Para crecer saludables
y fuertes, debemos comer alimentos variados y muy nutritivos. Ahora, niños y niñas, ¿me ayudan a leer la ficha cuál es el origen de los alimentos? A ver, todos nos apoyamos. Alimentos según su origen. Son de origen animal los alimentos que se obtienen de los animales, como por ejemplo el pescado, la carne de res, el cerdo, el cuy y el pollo. También tienen este origen la leche, el queso, los huevos. Todos estos forman parte de alimentos de origen animal. Son de origen vegetal los alimentos que provienen de las plantas, como las verduras y las frutas. Dentro de los cereales encontramos al trigo, arroz, avena, maíz, cebada, etc. Y los tubérculos, como la papa y la yuca. Todos estos pertenecen a alimentos de origen vegetal. El agua y la sal son alimentos de origen mineral. ¿Sabías que si algunos alimentos se consumen en exceso, causan enfermedades? Es importante mantener una dieta balanceada, es decir, integrar los 3 tipos de alimentos en nuestras comidas diarias. Después de leer la información sobre el origen de los alimentos, elabora con la ayuda de tu familia un esquema similar como el que te presento. Dibuja y escribe por ti misma o por ti mismo en los recuadros de tu esquema el nombre de los alimentos según su origen. Apóyate mucho con las letras móviles. Te he colocado ahí los alimentos según su origen. Acabamos de estudiarlo. Animal, vegetal, mineral. Dice dibuja y a la vez escribe. Te pongo un ejemplo. En el mineral te he dibujado la sal y te he puesto el nombre sal. Tú vas a dibujar vegetal y animal. Y en la parte inferior, ¿qué nos proporcionan? Los de origen animal. ¿Qué alimentos nos dan? Los de origen vegetal y los de origen mineral. Lo dibujas y lo escribes. Luego de desarrollar la ficha e informarte más sobre el origen de los alimentos, ¿ya estás listo para responder la pregunta inicial que te hicimos al principio de la sesión? ¿Cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? ¿Te encuentras preparado? Por supuesto que sí. Responde la pregunta completando el esquema. Los alimentos se clasifican según su origen en vegetal. Bien. Por ejemplo, la papa. ¿Qué más? La yuca. Trigo, arroz, avena, maíz, cebada, frutas, verduras. De animal, la carne de res, la leche, el queso, los huevos, el cuy, el cerdo. Bien. De origen mineral, solamente son 2, el agua y la sal. ¿Estás
sumamente preparado para poder contestar tu pregunta inicial. Revisa si lograste tus metas. Identifiqué de dónde provienen los alimentos. Clasifiqué los alimentos según su origen. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? ¿Necesito apoyo? Autocalifícate. ¿Qué aprendimos hoy, niños y niñas? Alimentos saludables. Gracias, niños y niñas, por haber participado atentamente de la sesión del día de hoy de la semana 29.